Un enorme triángulo gris atravesando las nubes, disparando haces de energía y liberando enjambres de drones como si estuvieras viendo una película de ciencia ficción, pero en un noticiero real. El nombre en pantalla: Luanio, una supuesta nave nodriza aeroespacial de más de 100.000 toneladas, capaz de operar en el límite del espacio, capaz de lanzar ataques globales, capaz de cambiar el equilibrio militar del mundo. En cuestión de días, el tema explotó. Medios internacionales comenzaron a hablar de un portaaviones espacial chino. Titulares afirmaban que China estaba desarrollando la arma más avanzada jamás concebida. Y en redes, la confusión fue total, porque había un problema evidente. Si esto fuera real, sería el mayor salto tecnológico de la historia. Antes de continuar, quiero que dejes tu opinión. ¿Crees que esto es propaganda o una visión real del futuro? En 2017, una división específica de AVIC, la Corporación de la Industria de la Aviación de China, inició un proyecto poco convencional. AVIC no es cualquier empresa, es uno de los gigantes aeroespaciales más importantes del mundo, responsable de desarrollar cazas, drones, helicópteros y sistemas reales de defensa. Pero esta división en particular tenía un objetivo distinto: crear ficción. El proyecto se llamó Plan Nantianmen, traducido como Puerta Celestial del Sur, y lo que buscaban no era construir una nave, sino construir un universo, un entorno narrativo ambientado a mediados del siglo XXI, donde la humanidad enfrenta conflictos globales y desarrolla tecnologías aeroespaciales extremadamente avanzadas. Dentro de ese mundo aparecieron múltiples sistemas, plataformas orbitales de combate, cazas no tripulados de nueva generación, armas de energía dirigida, redes de defensa global y naves nodrizas gigantes. Entre ellas, el Luaniao. Pero lo que hace esto realmente interesante no es la idea, es el nivel de detalle. El equipo desarrolló más de 500.000 de palabras de contenido, diseñando cerca de 100 sistemas completos, cada uno con especificaciones, funciones, historia y contexto operativo. No era simple concepto, era un universo estructurado como si fuera real. El objetivo oficial era claro: acercar la aviación al público, despertar interés en jóvenes, explorar ideas futuristas sin riesgo real. Hasta ese punto, el proyecto era básicamente divulgación científica con estética militar, pero luego vino el punto de quiebre. Cuando estos conceptos comenzaron a presentarse en eventos públicos, no se mostraron como ficción, se exhibieron junto a tecnología real, con paneles técnicos, con lenguaje profesional, con visuales extremadamente creíbles. Una vez entendido su origen, el siguiente paso es analizar lo que realmente convirtió a Luoniao en un fenómeno global: sus especificaciones. Porque no estamos hablando de un concepto moderado o plausible, estamos hablando de una máquina diseñada para romper cualquier referencia conocida. Según el material presentado, el Luoniao tendría aproximadamente 242 metros de largo y una envergadura cercana a los 684 metros. Estas cifras no son simplemente grandes, son desproporcionadas incluso dentro de la ingeniería aeroespacial más ambiciosa. Para ponerlo en contexto, su envergadura supera por amplio margen la de cualquier aeronave construida hasta la fecha. No existe un avión operativo, ni siquiera experimental, que se acerque a ese tamaño manteniendo capacidad de vuelo sostenido. Pero el verdadero problema no es la dimensión, es el peso. Las especificaciones sitúan su masa máxima en torno a las 120.000 toneladas. Eso lo coloca por encima de un portaaviones moderno completamente cargado. La diferencia es evidente. Un portaaviones se mantiene a flote gracias al desplazamiento del agua. El Luoniao, en cambio, tendría que sostenerse en el aire. Y no solo eso. El concepto plantea que esta estructura no solo vuela, sino que opera en condiciones extremas. Dependiendo de la versión, se le atribuye capacidad para alcanzar la estratosfera o incluso trayectorias cercanas a la órbita. Esto implica un entorno donde la densidad del aire es mínima, lo que reduce drásticamente la sustentación aerodinámica.
A ese nivel, mantener en vuelo una estructura de ese peso requeriría soluciones que hoy no existen. El Luo Niao también es presentado como una plataforma multifunción. No es únicamente un vehículo, es un sistema completo de combate. Incluye capacidad para desplegar hasta 88 drones de ataque, operar como centro de mando, lanzar misiles de largo alcance y emplear armas de energía dirigida. Su rol sería equivalente al de una base militar aérea flotante, con control sobre múltiples dominios: aire, espacio cercano y superficie. Además, el sistema de control propuesto integra información en tiempo real desde satélites, sensores y unidades desplegadas, generando una imagen operativa total del campo de batalla. En términos conceptuales, esto lo coloca en la cima de una red de combate global. Sin embargo, todo esto introduce una contradicción fundamental. Para sostener una plataforma de ese tamaño, con ese nivel de funcionalidad, se requeriría una fuente de energía extremadamente avanzada, capaz de alimentar simultáneamente propulsión, armamento, sensores y sistemas de control. Las propias especificaciones mencionan el uso de reactores de fusión y sistemas de propulsión no convencionales. El problema es evidente. Ninguna de esas tecnologías está disponible de forma operativa hoy. El Luo Niao, tal como se describe, no es una evolución de sistemas actuales. Es un salto completo fuera de los límites de la ingeniería contemporánea. Y es precisamente esa distancia con la realidad lo que genera la pregunta clave. Si no puede construirse, ¿por qué fue presentado como si pudiera existir? Durante varios años, el Luo Niao permaneció en un terreno relativamente controlado. Era parte de exposiciones, aparecía en ferias aeroespaciales, se mostraba dentro de un contexto que, aunque ambiguo, todavía podía interpretarse como conceptual. Sin embargo, todo cambió en 2026. El punto de quiebre no fue una nueva versión del diseño ni una mejora técnica, fue el contexto en el que se presentó. Cuando la televisión estatal china decidió incluir al Luo Niao dentro de su programación informativa, la narrativa dejó de ser puramente creativa. La pieza audiovisual mostraba a la nave como un sistema operativo de combate, desplazándose a gran altitud, desplegando drones y ejecutando acciones coordinadas en un entorno militar. No era un teaser, no era una animación promocional, era una representación integrada dentro de un discurso sobre capacidades futuras. Y eso cambió completamente la percepción, porque cuando una idea aparece en un entorno institucional, el público deja de evaluarla como ficción y empieza a interpretarla como posibilidad. En cuestión de horas, el contenido fue replicado fuera de China. Medios internacionales comenzaron a cubrir la historia, pero sin el contexto completo del plan Nantianmen. Algunos lo presentaron como un desarrollo en curso. Otros lo interpretaron como evidencia de una nueva categoría de armamento. El resultado fue predecible: confusión. Y más importante aún, amplificación. Tabloides en Reino Unido y Estados Unidos publicaron titulares llamativos describiendo al Luo Niao como una superarma o un portaaviones espacial. La escala del concepto, combinada con la falta de claridad en las fuentes, facilitó que el contenido se interpretara de manera literal. Mientras tanto, analistas de defensa adoptaron posturas distintas. Algunos descartaron el proyecto de inmediato, señalando su incompatibilidad con las leyes físicas actuales. Otros, sin embargo, enfocaron su análisis desde otro ángulo. No en si podía construirse, sino en lo que representa. Porque incluso si el Luo Niao no es viable, el simple hecho de que una entidad aeroespacial estatal esté desarrollando y mostrando este tipo de conceptos tiene implicaciones estratégicas. Indica intención, indica dirección, indica ambición tecnológica. Dentro de China, el enfoque también evolucionó. Plataformas como Baidu habían clasificado el proyecto claramente como propiedad intelectual de ciencia ficción, pero en medios estatales el tono era diferente. El discurso ya no giraba únicamente en torno a creatividad o divulgación, se empezó a vincular con tendencias reales en la evolución del combate aeroespacial, integración de sistemas, dominio multientorno y desarrollo de capacidades avanzadas. Ese cambio de enfoque es clave, porque transforma al Luo Niao de una idea imaginaria en un símbolo aspiracional, y en ese punto deja de importar si es posible hoy. Lo que importa es lo que comunica, que existe una visión, que se está pensando en grande
y que, al menos en narrativa, se está proyectando un tipo de poder que aún no existe, pero que podría influir en cómo otros países planean el futuro. El caso de Luaniao no se puede entender únicamente desde la ingeniería. Su verdadero impacto está en otro terreno, la percepción. Porque en el entorno actual, el poder no se mide solo por lo que un país puede construir, sino también por lo que logra proyectar. Y el Luaniao encaja perfectamente en ese punto. Desde el inicio, Avik ha sostenido una posición clara. El Plan Nantiamen es una propiedad intelectual de ciencia ficción diseñada para divulgar tecnología, inspirar a nuevas generaciones y explorar tendencias futuras. Sin embargo, la forma en que este concepto ha sido presentado en distintos contextos introduce una segunda capa, una más ambigua. Cuando el mismo concepto aparece en exposiciones junto a equipos reales, plataformas educativas con respaldo institucional y finalmente en medios estatales, el mensaje deja de ser puramente creativo, se convierte en una narrativa híbrida, una narrativa que funciona simultáneamente en varios niveles. Para el público interno cumple una función clara. Refuerza la idea de que el país está pensando en tecnologías avanzadas incluso más allá del presente. Genera entusiasmo. Refuerza identidad tecnológica y posiciona la industria aeroespacial como un motor de futuro. Para audiencias externas el efecto es distinto. No se interpreta como inspiración, se interpreta como posibilidad. Incluso cuando expertos reconocen que el sistema es inviable, el simple hecho de visualizarlo con ese nivel de detalle genera una duda razonable. Y en estrategia, la duda tiene valor, porque introduce incertidumbre, y la incertidumbre obliga a reaccionar. Ese es uno de los elementos clave de la comunicación estratégica moderna. No necesitas demostrar capacidad completa, solo necesitas generar suficiente ambigüedad como para que otros consideren la posibilidad. El Luaniao, en ese sentido, no es un arma, es un concepto diseñado para operar en la frontera entre lo creíble y lo imposible. Además, encaja dentro de una lógica más amplia. La doctrina tecnológica contemporánea, en China como en otros países, no se limita a desarrollar lo inmediato. Incluye 3 niveles: lo que se produce actualmente, lo que se está desarrollando y lo que se explora a largo plazo. El Plan Nantiamen pertenece claramente a esta tercera categoría. No es un programa operativo, es un ejercicio de exploración conceptual, pero presentado con suficiente rigor como para ser tomado en serio. Y eso es lo que lo hace relevante, porque no se trata de si el Luaniao volará mañana, se trata de que introduce una imagen concreta de cómo podría ser el futuro del combate aeroespacial, una imagen que combina dominio del espacio cercano, integración total de sistemas, automatización de combate y capacidad de proyección global. Incluso si la plataforma en sí no es viable, los principios que representa sí lo son, y esos principios ya están en desarrollo en distintas formas. Por eso, el impacto del Luaniao no está en su construcción, está en su capacidad de influir en cómo se imagina el futuro. Y en el ámbito estratégico, imaginar el futuro es el primer paso para intentar construirlo. La idea de una nave nodriza aérea no es nueva. Mucho antes de que existieran conceptos como el Luaniao, varias potencias ya intentaron resolver un problema similar: cómo proyectar poder aéreo sin depender de bases terrestres. La solución parecía lógica. Si un portaaviones funciona en el océano, ¿por qué no construir uno en el aire? En la década de 1930, la Marina de Estados Unidos llevó esta idea a la práctica con 2 de las aeronaves más ambiciosas jamás construidas: el USS Acorn y el USS Macon. No eran aviones convencionales, eran dirigibles rígidos gigantes de más de 240 metros de longitud, llenos de helio y diseñados para transportar y desplegar aviones más pequeños en pleno vuelo. Su funcionamiento era sorprendentemente avanzado para la época. Dentro de su estructura albergaban hangares internos y un sistema mecánico conocido como trapecio, que permitía lanzar y recuperar cazas ligeros en el aire. Estos aviones, generalmente biplanos Curtiss F-9C Sparrowhawk, se acoplaban al dirigible mediante un gancho, permitiendo su recuperación sin necesidad de aterrizaje. La idea era estratégica: crear una base aérea móvil capaz de patrullar grandes extensiones, realizar reconocimiento y extender el alcance de la aviación sin necesidad de pistas. En papel, era una solución elegante,
En la práctica, resultó extremadamente vulnerable. El USS Acorn se estrelló en 1933 durante una tormenta frente a la costa de New Jersey. De las 76 personas a bordo, murieron 73. El USS Macon, su nave gemela, se perdió en 1935 frente a California debido a fallos estructurales. Estos accidentes no fueron simples errores operativos. Evidenciaron un problema fundamental. Las plataformas aéreas de gran tamaño, especialmente aquellas que dependen de estructuras ligeras para mantenerse en el aire, son extremadamente sensibles a condiciones externas. Clima, turbulencia, tensiones estructurales. Todo se amplifica con el tamaño. Después de estos eventos, la Marina estadounidense abandonó el concepto. El desarrollo de portaaviones marítimos y la evolución de la aviación convencional ofrecían soluciones más viables, menos complejas y mucho más seguras. Sin embargo, la idea no desapareció. Durante la Guerra Fría, resurgió bajo una forma distinta. El proyecto Falcon exploró la posibilidad de que bombarderos estratégicos como el Convair B-36 transportaran casas en su interior. El sistema funcionaba. Los aviones podían ser lanzados y recuperados en vuelo, pero el proceso era complejo, peligroso y difícil de escalar. Con el avance del reabastecimiento aéreo y la aparición de aeronaves de gran altitud como el U-2, el concepto volvió a quedar obsoleto. Y ahí está el patrón. La idea de una nave nodriza aérea ha sido probada múltiples veces, siempre con resultados similares. Funciona a pequeña escala, falla cuando se intenta llevar al extremo. Y eso es exactamente lo que hace el Luanyao. No inventa el concepto. Aunque el Luanyao, en su forma planteada, está fuera del alcance actual, el concepto base que lo inspira sí existe. No a gran escala, pero sí en versiones más pequeñas, funcionales y en desarrollo activo. La idea de una plataforma que transporte y despliegue múltiples unidades autónomas ya es una realidad en varios programas militares contemporáneos. Uno de los ejemplos más claros es el programa Gremlins de DARPA, en Estados Unidos. Este sistema fue diseñado para lanzar drones reutilizables desde aeronaves de transporte como el C-130. Los vehículos no tripulados pueden ser desplegados en vuelo, ejecutar misiones de reconocimiento o ataque y posteriormente regresar para ser recuperados en el aire. El punto clave no solo es el lanzamiento, es la recuperación, porque permite reutilizar los sistemas, reducir costos y mantener una capacidad operativa continua sin necesidad de aterrizajes convencionales. En 2021, este programa logró un hito importante, la recuperación exitosa de drones en pleno vuelo, algo que durante décadas fue considerado extremadamente complejo. Esto demuestra que el concepto de nave nodriza aérea no solo es viable, ya está funcionando, pero dentro de límites muy claros. Otro ejemplo relevante proviene de China. Ese mismo año, la empresa Zhongtian Feilong probó una plataforma no tripulada capaz de lanzar múltiples drones pequeños en formación coordinada. No eran 88 unidades, no operaban en el espacio, pero el principio era el mismo, una plataforma central que actúa como multiplicador de fuerza. La diferencia es la escala. En estos proyectos reales hablamos de aeronaves de decenas de toneladas, drones de cientos de kilogramos y sistemas energéticos convencionales. Todo está diseñado para ser eficiente, controlable y compatible con la tecnología actual. El Luanyao propone algo radicalmente distinto. Multiplica ese concepto por miles. Convierte una plataforma de apoyo en una estructura masiva con capacidad total de combate, integración global de datos y armamento avanzado. Y ahí es donde surge el límite, porque mientras los sistemas actuales funcionan precisamente por ser compactos y optimizados, escalar ese modelo introduce problemas exponenciales. Coordinación, energía, control, estructura. Todo se vuelve más complejo. Además, la guerra moderna está evolucionando en otra dirección. No hacia plataformas gigantes, sino a sistemas distribuidos. Enjambres de drones pequeños, redes descentralizadas y unidades difíciles de detectar están reemplazando a las estructuras grandes y visibles. Esto responde a una lógica simple. Lo grande es poderoso, pero también es fácil de localizar y destruir. Por eso, aunque el Luanyao parece una evolución natural del concepto nodriza, en realidad contradice muchas de las tendencias actuales en tecnología militar. Sin embargo, no todo es descartable.
La idea de coordinación de enjambres, integración de sensores en tiempo real y control centralizado sí está avanzando rápidamente, y es ahí donde el concepto vuelve a tener sentido. No como una nave gigante, sino como una representación exagerada de algo que ya está ocurriendo en menor escala. El Luanyao no es el futuro literal, pero sí es una versión amplificada de tecnologías que ya están en desarrollo. Hasta ahora hemos visto el concepto, su origen y versiones reales en menor escala. El Luanyao, según sus propias especificaciones, superaría las 120.000 toneladas. Para entender lo que eso implica, basta compararlo con sistemas actuales. Los cohetes más potentes jamás construidos, como el Saturno V, podían colocar alrededor de 130 toneladas en órbita baja. Incluso los sistemas más avanzados en desarrollo hoy, como Starship, apuntan a cifras similares o ligeramente superiores. Eso significa que levantar una estructura del tamaño del Luanyao requeriría el equivalente a cientos de lanzamientos de cohetes de gran capacidad. Y eso es solo para ponerla en órbita. No estamos considerando aún combustible, sistemas internos, armamento o capacidad operativa. El segundo problema es la energía. Mantener en vuelo una estructura de ese tamaño, ya sea en la atmósfera o fuera de ella, requiere una fuente energética que actualmente no existe en formato utilizable. Las especificaciones mencionan reactores de fusión, pero la fusión nuclear, aunque prometedora, sigue siendo experimental. Los sistemas actuales son grandes, ineficientes y no generan más energía de la que consumen de forma sostenida. Mucho menos pueden integrarse en una plataforma móvil. Luego está el concepto de antigravedad. No existe. No hay evidencia científica de un mecanismo que permita contrarrestar la gravedad de forma controlada sin utilizar empuje. Por lo tanto, cualquier sistema de elevación debe basarse en principios aerodinámicos o propulsión convencional. Y ahí aparece el tercer problema, la estructura. Las alas de una aeronave funcionan porque distribuyen fuerzas a lo largo de materiales diseñados para ser ligeros y resistentes. Pero al aumentar la escala, las fuerzas no crecen de forma lineal, crecen exponencialmente. Una estructura de cientos de metros enfrentaría tensiones de flexión y torsión que superarían la resistencia de materiales actuales, incluso los más avanzados. A esto se suma la resistencia del aire. Una nave de ese tamaño, moviéndose a velocidades operativas, enfrentaría una carga aerodinámica enorme. Incluso en la estratosfera, donde el aire es más delgado, el fricción y el calor generado serían significativos. Y si además se plantea que la nave puede entrar y salir de la atmósfera, el problema se multiplica. Cada transición implicaría estrés térmico extremo, similar al de una reentrada espacial. Por último, está el tema del armamento. Sistemas como láseres de alta energía o armas de partículas existen en desarrollo, pero requieren cantidades enormes de energía. Operar múltiples sistemas simultáneamente en una sola plataforma implicaría una demanda energética que nuevamente supera cualquier capacidad actual. El resultado es claro. El Luanyao no falla por un solo problema, falla por la acumulación de muchos. Peso, energía, materiales, aerodinámica, propulsión. Cada uno representa un límite. Aunque el Luanyao como sistema completo está fuera del alcance actual, no todo dentro de su concepto es ficticio. De hecho, muchas de las ideas que lo componen ya existen en distintas etapas de desarrollo. El punto clave es entender esto. No es la tecnología individual lo que es imposible, es la integración total a esa escala. Uno de los elementos más relevantes es el uso de misiles hipersónicos. Actualmente, varios países ya han desarrollado este tipo de armamento. China, por ejemplo, ha probado sistemas como el DF-17, que utiliza un vehículo planeador capaz de maniobrar a velocidades superiores a Mach 5. Estos sistemas reducen significativamente el tiempo de respuesta de las defensas y complican la interceptación, lo que los convierte en una de las áreas más activas de desarrollo militar. Otro componente real es el uso de armas de energía dirigida, particularmente láseres de alta potencia. Hoy existen plataformas capaces de emplear láseres para inutilizar drones o dañar sistemas electrónicos. Sin embargo, su alcance, potencia y eficiencia energética aún son limitados.
El Luanio plantea múltiples torretas operando simultáneamente, algo que requeriría una fuente de energía mucho más avanzada de la que existe actualmente. También está el concepto de enjambres de drones autónomos. Este es probablemente el aspecto más cercano a la realidad. Los sistemas modernos ya permiten coordinar múltiples drones que operan de manera colaborativa, compartiendo información y ejecutando acciones de forma sincronizada. Este tipo de tecnología representa una evolución clara en el combate moderno, donde la cantidad, la coordinación y la autonomía comienzan a ser más importantes que el tamaño de una sola plataforma. La integración de datos en tiempo real es otro punto clave. Las Fuerzas Armadas actuales trabajan activamente en sistemas que combinan información de satélites, radares, drones y unidades terrestres en una sola interfaz operativa. Esto permite una visión completa del campo de batalla y una toma de decisiones más rápida y precisa. El Luanio lleva esa idea al extremo, posicionándose como el nodo central de esa red. Sin embargo, ese nivel de integración, aunque posible en teoría, sigue siendo un desafío en la práctica, debido a limitaciones en procesamiento, latencia y seguridad de datos. También se están desarrollando vehículos reutilizables y sistemas aeroespaciales híbridos, cohetes que pueden aterrizar, aviones capaces de alcanzar alturas cercanas al espacio y plataformas experimentales que exploran nuevas formas de propulsión. Estos avances indican una dirección clara. La frontera entre aviación y espacio está comenzando a difuminarse. Pero aún estamos lejos de operar estructuras gigantes con capacidad total en ambos entornos. El Luanio, en este sentido, no inventa tecnologías nuevas, combina tecnologías existentes y las proyecta hacia un escenario extremo. Ese escenario no es viable hoy, pero sí refleja una tendencia real: la convergencia entre aire, espacio y sistemas autónomos. Y es precisamente esa mezcla la que le da credibilidad al concepto, no porque pueda construirse, sino porque cada una de sus partes, por separado, ya está en camino. Una idea que combina elementos reales: drones, armas de energía, integración de datos, misiles avanzados, y los lleva a un escenario extremo. Ese escenario no es alcanzable en el corto plazo, pero cumple una función clara: establecer una dirección. Cuando una industria aeroespacial presenta un concepto así, no está diciendo «esto ya existe», está diciendo «esto es hacia donde podríamos ir». Y eso tiene consecuencias, porque otras potencias observan, analizan y ajustan sus propias estrategias. No necesitan creer completamente en el concepto, solo necesitan considerar que algunas partes podrían materializarse. Y eso basta para generar movimiento. El Luanio también revela algo más profundo: la forma en que se está construyendo el futuro tecnológico. No como una línea directa de desarrollo, sino como una combinación de prototipos reales, investigación en curso y narrativas especulativas. Todo presentado de manera coherente. La frontera entre lo que es posible, lo que está en desarrollo y lo que es puramente conceptual se está volviendo cada vez más difusa. Y esa ambigüedad no es un error, es una herramienta. El Luanio no es una nave, es un mensaje que dice: podemos pensar en esto, podemos diseñar esto, y quizás algún día acercarnos a algo parecido. Pero también es un recordatorio, que no toda tecnología impresionante es real, que no todo lo que parece avanzado es viable, y que en una era de información constante, entender el contexto es tan importante como entender los datos. Al final, el Luanio no cambiará la guerra, pero sí cambia la conversación sobre el futuro. Y eso, en muchos casos, es igual de poderoso. Si te gustó este análisis y quieres que siga desglosando este tipo de proyectos, donde la tecnología, la estrategia y la narrativa se cruzan, dale like a este video. Activa la campanita para no perderte los próximos. Y suscríbete, porque aquí no solo vemos lo que existe, también analizamos lo que podría existir y lo que otros quieren que creas. Nos vemos en el siguiente video.